Bien, en la clase pasada y en el video pasado hicimos todo esto. Como tal, esto es una lista enlazada, que es una estructura de datos simple, y esta es una lista pues unidireccional, o sea que solamente va en una dirección, también llamada como lista simplemente enlazada, ¿ok? Esto como tal tiene una operación muy básica, la cual es imprimir los nodos e irlos agregando, no hace más de momento. Vamos a aprender a insertar primero que nada nuevos elementos dentro de nuestra lista. Para ello ya sabemos cómo implementar esto, y si todavía no tienes todo este código, pues te invito a que lo repases antes de empezar a implementar lo que sea. Lo que sí que voy a hacer es que, por ejemplo, antes de seguir, vamos a crear un nuevo archivo dentro de nuestro editor de código preferido. En mi caso estoy usando Vim, pero puedes usar el que sea. Y para esto en específico vamos a crear, yo por ejemplo voy a crear un archivo que va a ser el de implement.js, ¿ok? Implement.js lo único que va a hacer es tener todo este código que yo aquí metí para tenerlo un poco con más de IntelliSense, pero poco más, no sirve realmente para otra cosa. De hecho, vamos a pegar este código aquí, y lo único que voy a hacer es que este script va a tener un src a .js/implement.js. Ahora, recuerden que este orden es importante porque la clase nodo es una clase que no depende de nada. La linked list depende de nodo y la implementación depende de la linked list, y también de nodo, porque linked list depende de nodo. Entonces, si ustedes ponen estos archivos en distinto orden, seguramente les va a fallar. Por eso no lo hagan, simplemente déjenlo así, hagan las cosas bien, y bueno, vamos a dejarlo de momento así. Este código lo único que hace es imprimirnos los elementos aquí. Ahora, ya que tengo esto, pues vamos a hacer el método que nos va a permitir agregar al final de nuestro elemento. Ahora, fíjense que el diseño que yo tengo de mi lista enlazada es que tengo una cabeza y que tengo una cola. Por lo general esta cola siempre se define automáticamente, y para encontrarla nosotros vamos a tener que hacer un recorrido como este hasta encontrar qué elemento apunta a null. Si yo en lugar de tail le hubiera puesto pues usuario 3, pues tendría que hacer un recorrido modificando el puntero hasta obtener la última dirección para poder agregar al final un nuevo nodo. En este caso el diseño yo lo hice más simple y le puse tail, ¿ok? El último nodo, porque esta lista es relativamente estática, se va a llamar tail, pero esto les repito, conforme una lista realmente implementada lo hace, esta es la forma en la que tenemos que recorrerla. Ahora, también, si yo cambio esto, bueno, si yo quito esta comparación y dejo que simplemente se ejecute while puntero y vuelvo a recargar mi sitio, esto sigue funcionando. ¿Por qué? Porque esto es mientras puntero sea igual a true o diferente de null. Ojo, mientras puntero sea true o diferente de null, siempre se va a seguir ejecutando lo que haya dentro de un bucle. Una vez que deja de ocurrir el bucle, se termina. Una vez que encuentra null o false, esto debe romperse. ¿Cómo sé que se rompe? Bueno, porque tengo este null, y este null está fuera de este print, ¿ok? Ambas formas de hacerlo están bien hechas, ambas implementaciones son buenas, solamente es un detalle de código que, bueno, no muchos conocen y es interesante verlo. Pero bueno, fuera de ello, fuera del método print, vamos a crear un nuevo método que se llame add. Este método add va a recibir un new nodo, ¿ok? El new nodo o el nuevo nodo lo único que va a hacer es tener un objeto new node, ¿ok? New nodo. Entonces, pues bueno, este new nodo como tal, lo único que va a hacer es que this.tail, que es mi cola de, bueno, el último elemento, punto enlace,
va a apuntar a lo que es el nuevo nodo, ¿ok? Va a ser el new nodo. Y también el this.tail, además de cambiar el enlace que tiene al nuevo nodo, pues también la cola se va a convertir en el nuevo nodo. Esta es una implementación bastante simple y lo único que hace es que primero el nodo cola, o sea el último nodo, va a estar apuntando al nuevo nodo y esta propiedad de tail se va a convertir en el nuevo nodo, por lo que este enlace de aquí se va a convertir en un nodo común y corriente, tal cual, no va a desaparecer, ¿ok? Puede parecer que va a desaparecer, pero no lo va a hacer, simplemente por eso la cola cambia primero su apuntador y luego este nuevo nodo se convierte en la nueva cola. Así, lo que voy a poder hacer es que cada que yo quiera agregar nuevos nodos, voy a poderlo hacer y siempre vas a ver cuál es el último nodo agregado. Vamos a probar esto y a experimentar si en verdad funciona. Bien, para ello quiero que vean lo siguiente. Tengo aquí una lista print de usuarios. Bien, ahora, ¿cómo es que yo agrego una nueva un nuevo nodo? Si yo llamo a mi objeto lista.add, lo que puedo pasarle es un new nodo. Y este new nodo primero me va a pedir un dato, por ejemplo vamos a ponerle Wally, y vamos a pasarle el segundo argumento como nulo, ¿ok? El enlace no va a apuntar a nada, va a apuntar a nulo. También vamos a duplicar esta línea, de hecho vamos a separar un poquito mejor esto, y esto va a ser, no va a ser Wally, sino Mariana, por ejemplo, y también el enlace va a ser a nulo. Esto automáticamente va a saber hacia dónde se tiene que enlazar y dónde se tiene que insertar, ¿ok? Fácil, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si esto sirve. Lista.print, ¿sí? La función print. Vamos a pasarle los usuarios. Bien, vamos a ver si efectivamente sirve esto. La primera lista me tiene que imprimir hasta Fernando y la segunda hasta María. Vamos a ver si efectivamente funciona. Recargo el sitio web y fíjense cómo aquí ocurre algo muy interesante. Se me está juntando. Bueno, vas a hacer un document.write que aquí me haga un salto de línea, simplemente para no dejarlo ahí. Document.write y vamos a pintar aquí un BR. Grabo y si vuelvo y recargo, ahí está. Fíjense cómo el primer dato, de hecho vamos a cerrar esta consola. Fíjense cómo la primer lista únicamente va de Francisco a María, de María a Raúl, de Raúl a Fernando, y Fernando no tiene a quién apuntarle. Caso contrario, cuando yo hago que la cola, en este caso Fernando, apunte al nuevo nodo y le digo que la cola ahora va a ser Wally, esto se mantiene, la estructura se mantiene intacta hacia atrás, pero también se va extendiendo hacia adelante. Y en el último caso, pues Mariana, como ya no tiene a quién apuntarle y automáticamente lo sabe, pues apunta a nada, a null. Fíjense que esta es una implementación bastante sencilla de hacer y con la cual nosotros podemos trabajar. Ahora vamos a seguir haciendo otra operación más dentro de nuestra lista enlazada en este caso. Pero ¿qué operación vamos a necesitar hacer? Bueno, vamos a insertar un nodo donde nosotros queramos, porque esto por defecto únicamente añade un nodo al final de la lista. Si yo le doy un add, me lo va a insertar después de Mariana. ¿Qué ocurre cuando yo quiero hacer un insert? Bueno, quiero insertar algo, en este caso en un lugar distinto o en un lugar específico, que yo no quiero que se inserte al final, sino que quiero que, por ejemplo, se inserte en medio de Raúl y Fernando. Bueno,
Esto vamos a tener que modificarlo un poquito porque esto es un poquito más complejo, pero la lógica es fácil. Tenemos que ir recorriendo de Francisco en adelante, en este caso de la cabeza hacia adelante, hasta encontrar la posición donde yo quiero insertar mi elemento. Si yo lo quiero aquí, bueno, tengo que iterar, que avanzar de Francisco a Mariana, de Mariana a Raúl, y insertar o hacer que este puntero de aquí apunte al nuevo lugar, en este caso a un nuevo elemento. ¿Qué ocurre? Que este nuevo elemento también tiene que apuntar a Fernando, y porque así la referencia no termina, por lo que ¿qué tiene más lógica hacer primero? Bueno, teniendo el nuevo elemento, primero vamos a apuntar al siguiente, luego el anterior vamos a apuntarlo al nuevo, y así ya no perdemos referencias por si acaso, porque puede llegar a comportarse, y en ese ínter en el que yo quito el apuntador de aquí, pues puede que algo ahí ocurra y directamente nuestra lista o nuestra lista enlazada se descomponga completamente. Entonces, para ello vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Vamos nuevamente a nuestra clase LinkedList y vamos a agregar esa nueva operación. Esa nueva operación vamos a llamarla insert, de insertar. Y bueno, primero necesito la position donde yo voy a insertar el nuevo elemento, y también necesito el new nodo, que es el nuevo nodo. En este caso tengo ya la posición y tengo qué es lo que voy a insertar, por lo que automáticamente aquí yo ya puedo intuir qué es lo que necesito hacer. Primero, necesito hacer que mi nodo se empiece a mover, y para ello voy a necesitar la cabeza this.head para poder ir iterando. Pero ojo, recuerden, nosotros no vamos a estar moviendo o modificando en este caso nuestros elementos o nuestra lista directamente. Lo mejor siempre es irlo iterando, por lo que voy a crearme un let pointer o let puntero, que va a ser mi copia de mi cabeza y que va a ser el que va a ir avanzando, va a ir iterando sobre la lista sin modificar jamás la lista. Y vamos a tener un let que va a ser la posición actual, ¿ok? Mi posición actual, que por defecto va a ser 0. Recuerden que por lo general en informática todos estamos acostumbrados ya a contar desde el 0. Entonces, si yo llego y les digo, bueno, este es el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, seguramente cualquier otro programador va a decir, bueno, es el elemento 0, 1, 2, 3. Voy a insertar en el 3 y resulta que el 3 es este, porque empezamos en 1, ¿ok? Entonces, para no crear ese tipo de conflictos, vamos a dejarlo así. La posición actual va a ser 0, ¿ok? Y a partir de aquí vamos a empezar a mover nuestro puntero hasta encontrar la posición que necesitamos. ¿Cómo hago esto? Bueno, ya saben que necesitamos un while, porque el while se va a ir ejecutando mientras todo funcione. Entonces vamos a poner puntero punto enlace, y mientras el enlace del puntero exista, and, el operador and, mientras i sea menor a la position, mientras la posición actual sea menor a la position -1, recuerden que la position -1 es por si quieren insertar en el elemento 3, bueno, va a llegar al 2, se va a insertar en el elemento 2. Podemos dejarlo así también, como mientras sea menor que position. El problema es que, bueno, si tiene n cantidad de elementos, pues siempre puede que llegue a sobrar uno. Entonces, position -1. Mientras esto esté ocurriendo, lo único que voy a necesitar es que el puntero sea igual al puntero punto enlace, o sea, al siguiente elemento, y también voy a necesitar
aumentar en este caso mi posición actual. Position actual, más, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo específicamente en esta parte del código? Bueno, el puntero punto enlace lo que está preguntando es que si existe un elemento todavía adelante, o sea, si todavía hay elementos en la lista que recorrer y la posición además es menor a la que yo busco, o sea, todavía quedan posiciones disponibles en el puntero, pues bueno, todavía puedo ir iterando y esto se va a ir avanzando. En el momento en el que la posición actual sea mayor a la posición que yo espero o que el puntero apunte a nulo, pues esto se tiene que detener. Y esto se tiene que detener porque en principio ya no tiene más que recorrer, ya no tiene otro lugar donde empezar, o en su defecto pues también no existen la cantidad de elementos necesaria para que yo pueda insertar mi valor. ¿Ok? Bueno, entonces ya que sabemos eso, lo único que vamos a hacer es ahora sí inicializar nuestro nuevo nodo. Para ello el new node punto enlace va a apuntar a lo que es mi puntero punto enlace, ¿ok? Esto que está haciendo, pues bueno, mi nuevo nodo, antes de que algo apunte a mi nodo, vamos a hacer que el nodo apunte al siguiente elemento, ¿ok? Así no hacemos que, por ejemplo, si yo inserto un valor, quiero insertar un valor después de Raúl, lo primero que vamos a hacer es que este nuevo valor apunte primero a Fernando y luego Raúl deje de apuntar a Fernando y me apunte a mí. Si es que nosotros no lo hiciéramos así, pues podrían ocurrir cosas extrañas, pero ya que lo vamos a hacer así, pues bueno, simplemente hay que hacer que el puntero punto enlace, que mi siguiente enlace, pues apunte a mi nuevo nodo, new nodo, y listo, new nodo. Y esto en principio debería hacer toda esa operación y permitirme pues hacer lo que yo quiera. Veamos que efectivamente sea así, y de hecho antes de hacer otra cosa, este document cuando llegue a null va a tener un BR, así ya me evito estar escribiendo saltos de línea aquí innecesarios, ¿ok? Vamos a borrarlo de aquí y lo único que vamos a hacer es que voy a crear una nueva impresión de esto, pero antes vamos a decirle que lista.insert y yo quiero que en la posición número 2 inserte un new nodo, una nueva instancia de un nodo, la cual voy a llamarla, por ejemplo, vamos a decirle que este nuevo nodo va a llamarse Olga, por ejemplo, no sé si va con H o sin H, vamos a ponerle Olga, así, creo que sí va con H, y si no va con H, pues bueno, ya la inventamos con H. En la posición número 2 este nodo se va a crear, vamos a ver si efectivamente lo hace. Recargamos la aplicación y fíjense, 1, 2 y en la posición número 2 se crea Olga. Ahora, ¿por qué les digo que en la posición 2, 0, 1, 2? ¿Okay? El índice que nosotros le estamos poniendo es el índice exacto donde se va a insertar este elemento. Si yo le digo, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, para que se inserte después de Raúl, bueno, en medio de Raúl y Fernando, puedo cambiarle, por ejemplo, vamos a crear un nuevo elemento, vamos a decirle que aquí va a ser el índice 4 y vamos a pasarla a que sea Gabriel, por ejemplo. Grabo, recargo mi aplicación y fíjense, en medio de Raúl y de Fernando está Gabriel. Como ven, esto es bastante sencillo de hacer, es bastante bonito. Y por último, en esta pequeña lista de reproducción, hablando de listas simples, vamos a aprender cómo vamos a remover un elemento. Bien, entonces para ello
vamos a crear un nuevo método debajo de todo. Vas a crear un nuevo método en mi lista que va a ser el delete nodo, ¿ok? Ahora, este delete, bueno, de hecho vamos a dejarlo así, delete, sin decirle nodo. Este delete como tal lo que me va a permitir es borrar un nodo en alguna posición que yo quiera. Por ejemplo, vamos a pasarle ese argumento, position. La position va a ser el nodo que esta cosa va a remover, por lo que yo voy a hacer primero prácticamente lo mismo que aquí. De hecho, vamos a copiar todo el contenido de esto, vamos a pegarlo aquí, y primero necesito una copia de toda mi lista, ¿ok? Antes de otra cosa, primero vamos a copiarla antes de empezar a borrar cosas como locos, ¿ok? Ya que tengo esto creado, prácticamente esto va a ser casi igual, pero con una pequeña diferencia, ¿ok? Vamos a seguir recorriendo los elementos, vamos a tener una copia, vamos a iniciar a contar en 0, vamos a ir recorriendo y efectivamente vamos a tomar que mi puntero ahora se convierta en el siguiente nodo. La posición actual también la vamos a ir aumentando, pero aquí es donde cambian las cosas. Los nodos van a desaparecer, y para yo desaparecer un nodo, primero tengo que almacenarlo de forma temporal para tener una referencia y saber qué es lo que tengo que dejar de apuntar. Si yo directamente dejo de apuntar aquí y trato de apuntar acá, no voy a saber a qué tengo que apuntar, ¿ok? Puedo dejar de apuntar aquí, sí, pero si yo dejo de apuntar aquí, pierdo esa referencia en mi programa. No sé a qué apuntaba esto, y directamente me cargaría toda esta parte de la lista. Y eso es peligroso. Entonces, primero, creo una copia para saber a dónde apunto aquí. Luego, ahora sí, dejo de apuntar aquí, y como yo ya tengo una copia, ya sé que tengo que apuntar a donde apuntaba la copia. Y entonces, ahora sí, este puntero de aquí puedo hacer que deje de apuntar acá. Al quedar el elemento completamente aislado y vacío, va a desaparecer de la memoria. ¿Por qué? Porque no la va a estar usando el programa. JavaScript lo va a desechar. Entonces, pues bueno, ya que sabemos cómo va a funcionar esto, vamos a crearnos una constante temporal, y esta constante temporal va a ser igual al elemento que tenemos que borrar. Para ello vamos a acceder al puntero.enlace, y ya que tenemos mi copia, en este caso, pues vamos al puntero.enlace, y este enlace como tal va a avanzar 2 posiciones. ¿Por qué? Si yo estoy apuntando, bueno, si mi puntero se encuentra en esta posición, el puntero.enlace apunta a este. Si yo quiero borrar este, lo que tengo que hacer es que este puntero apunte hasta Gabriel. Bueno, para ello es enlace.enlace. Bien, tiene un poco más de sentido, pues el puntero.enlace va a ser igual al puntero.enlace.enlace, ¿ok? Lo único que estoy haciendo es esperar a que esto se resuelva para mandarle la siguiente instrucción, ¿ok? Ya que hice prácticamente esto, pues mi variable temporal, ahora sí, temporal, puede apuntar directamente a nulo, y el resto de instrucciones del nuevo nodo pues ya directamente puede desaparecer. Y ojo, este temporal va a ser igual, temporal.enlace puede apuntar a nulo, y de hecho vamos a hacer esto un let porque ahí me va a dar un error, ¿ok? Let temporal, y ahora sí, el enlace de esto ya lo puedo borrar. Así no pierdo las referencias, primero apunto al nuevo enlace y ahora sí elimino el que quiero eliminar. Vamos a grabar los cambios aquí y vamos a la implementación. Si yo después de imprimir esto le digo que me imprima ahora, lista.delete,
puedo decirle que me borre, por ejemplo, lo que hay en la posición 3. Ahora veamos qué hay en la posición 3. 0, 1, 2 y 3. En principio tendría que borrar a Raúl. Vamos a ver si efectivamente lo hace. Recargo y claro. Delete 3, pues lista.delete. Le digo que me remueva el elemento 3 y pues en principio sí debería hacerlo. Vamos a recargar y veamos qué es lo que ocurre, porque parece que no me lo está borrando. Creo a Olga, creo a Gabriel, imprimo a mis usuarios, borro y luego los imprimo nuevamente. Esto debería darme 4 impresiones. Grabo, vuelvo aquí y no me está haciendo nada, pero seguramente es porque tengo algún error en alguna parte. Sí, aquí me está diciendo que ok, algo está mal escrito. Puntero, aquí está, puntero. Grabo los cambios y ahora sí recargo. Fíjense cómo efectivamente estoy borrando a Raúl. 0, 1, 2, 3. Entonces el elemento 3, que es Raúl, es el que desaparece de mi lista. Y fíjense cómo yo ya me acabo de hacer prácticamente un CRUD utilizando listas enlazadas. Listas enlazadas que usan o que hacen uso de memoria dinámica usando JavaScript. Pues por el momento creo que esto es todo por este tutorial. Más adelante estaremos hablando de listas de doble enlace y listas circulares y circulares dobles, ¿ok? Pero eso ya más adelante. Tienen su propia teoría, tienen su propia lógica. Lo que sí tienes que entender es que, bueno, esto como tal es una implementación de una estructura de datos lineal. Es una estructura de datos real, prácticamente real. Y a pesar de que lo que más raro vas a encontrar es esto de la cola, pues sí que es cierto que aún así con este tipo de implementaciones tú ya vas a saber más o menos cómo funciona. De hecho, por lo general, estas inicializaciones no las vas a tener. Simplemente vas a tener el head con un nuevo nodo, vas a tener esto en nulo e inclusive puede que recibas el nuevo nodo como un argumento, ¿ok? Y al final retornes la cabeza. Puede ser, todo depende, les digo, pero como tal, depende de los autores, cómo lo implementen. Esta es una implementación muy simple de listas enlazadas, pero espero que les sirva, que les haya gustado, que entiendan un poquito más de estructuras de datos y nos vemos en más y mejores videitos. Si pueden compartir el videito, muchísimo mejor, y si te suscribes, das like, comentas, compartes, pues qué bueno, te lo agradeceré muchísimo. Es completamente gratis y si en algún momento deja de gustarte el contenido que creo, pues puedes desuscribirte. Así que espero que te haya gustado. Todos mis cursos en la descripción y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.